Clásicos pendientes. El de este mes fue Alicia en el País de las Maravillas, un libro escrito por Charles Dodgson con su seudónimo de Lewis Carroll. Vamos a hablar de un montón de cosas, especialmente de contexto, obviamente la reseña, la opinión, por dónde arrancar a leer si es que todavía no lo leíste y lo más importante, que dejes en tus comentarios cuál fue tu experiencia con Alicia en el País de las Maravillas, si es que te sumaste a la maratón de por qué leer clásicos pendientes. Arranquemos. Debo reconocer que como lectora nunca había leído el libro. Siempre fue a través de interpretaciones de otros, como pueden ser las películas, algún que otro videoclip. Así que aproveché la oportunidad de los clásicos pendientes para entrarle de lleno a Alicia en el País de las Maravillas, un libro que fue escrito en 1862, pero que en 1865 vio la luz. 1865. Desde ese momento para acá, Alicia en el País de las Maravillas es una franquicia, es un mundo por sí mismo. Por supuesto, una vez que Disney se hizo cargo de su figura y se hizo cargo de su historia, trascendió muchísimo más. La historia de Alicia en el País de las Maravillas se gestó el 4 de julio de 1862, cuando el diácono Charles Dodgson invita a un paseo en bote a las hijas de quien estaba a cargo de la institución de la que él formaba parte. Están dando un paseo por el Támesis y las niñas le piden que le cuente un cuento. Entre esas tres niñas, que son las hermanas Liddell, está Alicia, una niña que después terminó siendo inmortalizada porque Lewis Carroll la toma a ella como la protagonista para contarles una historia que se le va medio ocurriendo en el momento en ese bote. Constantemente él decía, bueno, y basta, otro día sigo. Y las nenas, no, por favor, seguí, hasta que termina ese paseo en bote y la propia Alicia Liddell le dice si por favor se lo puede escribir. Y él empieza, un tiempo más tarde, a volcar el manuscrito de lo que fue Las aventuras subterráneas de Alicia. Empezó a pasar ese manuscrito por algunas otras personalidades conocidos de él que le insistieron en publicarlo. Entonces es así como con el nuevo nombre, Alicia en el País de las Maravillas, y con dibujos ya no de Lewis Carroll, que había hecho las ilustraciones para el primer manuscrito, sino de John Tenniel, sale a la luz un libro más grueso que el anterior, al cual Lewis Carroll le agregó un montón de información y de capítulos y de aventuras, que fue el Alicia en el País de las Maravillas, que llegó hasta nuestros días con esos dibujos tan icónicos del personaje de Alicia y de todo el mundo imaginario que había desarrollado Lewis Carroll. Muchas preguntas surgen de lo que les acabo de contar. Primero, ¿por qué Lewis Carroll estaba en una barca con esas niñas? ¿Por qué Lewis Carroll tenía amigas niñas? ¿Por qué este es un libro que ha trascendido tanto y fue tan icónico para el universo de la literatura infantil? ¿Por qué publicó con un seudónimo en lugar de usar su verdadero nombre? Todas dudas que vamos a ir resolviendo a lo largo del video, porque es muy interesante meterse en el universo de este libro, de esta publicación y de su trascendencia. Pero vamos primero por partes. ¿De qué se trata Alicia en el País de las Maravillas? Es raro que alguno de ustedes no sepa algo del argumento de Alicia, que es esta niña que está sentada mientras su hermana mayor está leyendo, está medio aburrida, no sabe si hacerse un collar de margaritas, y de pronto ve un conejo blanco con chaqueta y un reloj que está apurado, dice que llega tarde, que se le va a complicar, que le van a cortar la cabeza. Ella lo persigue y en esa persecución entra en lo que sería una especie de madriguera o agujero del conejo y empieza a caer. Desde ese momento en el que empieza a caer se desata lo que podríamos llegar a interpretar como una especie de nudo, que en mi opinión es un nudo que no existe como tal, en donde ella entra a un universo subterráneo, a un país de las maravillas, donde las maravillas en realidad son todas cosas tan lógicas que pasan lo ilógico. Ya les voy a contar por qué. Como les dije, este es un libro que yo no leí en su momento cuando era niña y creo entender que las personas que lo atesoran como parte de su cotidiano es porque lo leyeron en la infancia y les pasaron cosas, ¿no? Se pudieron sentir identificados con Alicia o algo así. Como adulta he perdido la capacidad de ponerme tal vez en la mirada infantil y ya lo tomo más como tratar de comprender este todo que me quiere mostrar un adulto, que fue Lewis Carroll, el autor. Entonces me dio mucha bronca no haberlo leído cuando era niña y me dio muchas ganas de en algún momento leérselo a un niño, porque quiero ver
qué pasa, en qué se sorprende un chico, cuáles son las cosas que le gustan, las que no le gustan, las que lo asustan, las que lo hacen pensar. Bueno, todo ese universo me parece que es parte de lo que me gustaría que pase con Alicia en el País de las Maravillas, o que me hubiera pasado a mí si lo hubiera leído de niña. ¿Por qué Alicia en el País de las Maravillas es un libro que vendió tantas copias, que trascendió, que dio origen a otros elementos de la cultura popular? Ya les voy a contar eso. Pero primero, si les está gustando este video, los invito a darme su like y también suscribirse si es que todavía no lo hicieron. Darle clic a la campanita puede ser una buena idea si ustedes quieren que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Además, si creen que este material le puede interesar a alguien en particular, los invito a compartirlo, porque eso también me ayuda un montón a expandir el canal. Alicia, escrito en Inglaterra, en Oxford, es un libro que está contextualizado en lo que es la literatura victoriana. Y la literatura victoriana para niños era una literatura de la moral, de tener que dar enseñanzas, de decirle a los chicos lo que tenían que hacer, de tratar de bajar una línea. El niño no era visto como un niño en el sentido de darle herramientas de disfrute, de juego, sino que era como una etapa donde había que esperar a que el chico creciera para que al fin se convirtiera en adulto y le fuera útil a la sociedad. Entonces la novela de Carroll, donde pone el foco, es en un lugar completamente distinto. Es enaltecer la figura del niño para que tenga un disfrute por sí mismo, que no tenga que tener una enseñanza. Y ahí es donde entra el sinsentido o el nonsense. Es difícil encontrar una definición de nonsense o de sinsentido que vaya a explicarse mucho más que lo que ya se explica por sí mismo, pero vamos a probar. El nonsense en realidad es como un disparate. Si lo tradujéramos literal sería disparate. Y acá lo traducen como una idea dicha o escrita que es tonta o estúpida cuando algo no tiene sentido en realidad, pero lo podríamos también traducir que como un lenguaje que no tiene no se puede entender porque no tiene un significado específico, porque no significa nada. Y en eso estaba la gracia de lo que hacía el propio Lewis Carroll. El uso de la palabra como algo divertido, el incluir una palabra en una oración solamente por cómo suena. Por eso es que es tan difícil traducir Alicia en el País de las Maravillas y hay muchas opciones de traducción porque en otros idiomas no es lo mismo. Y en este sinsentido es a donde Carroll deja su marca más fuerte. Hay muchas cosas que son interesantes de analizar y acá tengo que sumar el libro A través del espejo, la continuación de Alicia en el País de las Maravillas, porque ahí se ve mucho más este sinsentido. No me quiero adelantar igual ni mezclar. Los personajes hacen cuestionamientos sobre cosas que damos por sentadas los adultos y que un niño probablemente se podría preguntar porque son sinceramente ilógicas en el sentido literal. Sucede, por ejemplo, en La Hora del Té, donde Alicia se cruza con el sombrerero y con la liebre de marzo, que son personajes que están basados en lo que se consideraba en ese momento criterios populares, como que los sombrereros trabajaban con materiales químicos que en algún momento de su vida los enloquecía. Entonces el mal del sombrerero era algo muy cotidiano y conocido por todos. Lo que hace Carroll es tomar ese concepto y llevarlo a un universo donde todo es posible, donde el sombrerero que está loco puede llegar a formar parte de un universo completamente lógico, donde todos consideran que está bien o que es correcto que haya un tipo que hace un año está dando vueltas alrededor de una mesa porque se peleó con el tiempo y siempre son las 6 de la tarde, por ejemplo. ¿Quisieras tomar un poco más de té? O la liebre de marzo, que también está loca, y la liebre de marzo era un concepto que se lo consideraba porque los machos en marzo, en pos de conquistar alguna liebre hembra, hacían alguna monería, hacían cosas locas, como se volvían locos. Entonces ese concepto, estás como una liebre de marzo, Carroll lo toma, lo incluye en el libro y lo hace formar parte del concepto general, de la lógica general de Alicia en el País de las Maravillas. La única que se pregunta qué onda esto es la propia Alicia, que es una niña. O sea, que el concepto de lo que los adultos damos por lógico, cuando es completamente ilógico, acá es una niña la que pone el foco diciendo, che, esto no es del todo lógico, pero bueno. ¡Cuidado! ¡Tiene síntomas de locura! Pero ustedes dos son los locos. Acaba de decir que... ¡Detente! ¡No te acerques! ¡Cálmate! ¡Toma un poco de té! Ni me calmo ni tomo más té. Además me voy porque ya no quiero perder el tiempo. Y en A través del espejo
por ejemplo, Carroll habla sobre las palabras maletín, que son estas palabras que tienen doble significado, y empieza a jugar directamente con el lenguaje, algo que me hace acordar mucho a lo que hizo en Argentina y mucho tiempo más tarde la propia María Elena Walsh, que era la juglaresa, ¿no? Era una mujer que había decidido desde sus poemas, desde sus canciones, desde sus textos, no darles a los niños herramientas para la vida, sino ofrecerles juegos de palabras, que puedan burlarse del lenguaje, que puedan agarrar una palabra y hacerla propia, que un concepto no tuviera ningún sentido en una canción, simplemente el cómo suena. Y acá, si a ustedes les está picando la curiosidad, en la descripción de este video están todas las fuentes que usé y en muchas de ellas van a encontrar gran cantidad de información para ampliar sus conocimientos e ir en busca de nueva información. La importancia de Alicia fue tan grande que trascendió a otros conceptos de la cultura pop. Para esto les voy a recomendar que vayan al video de Bibliotácora, donde ella, que es directora de cine, analiza las adaptaciones cinematográficas. Nos habla del corto de 1903, nos habla de la película animada de Disney y también de la película de Tim Burton. De todas formas, como bien lo dice Lu, y también estoy de acuerdo, la mejor adaptación, o la que es más lineal al concepto de Alicia en el País de las Maravillas, es la animada de Disney y no la de Tim Burton, que toma como una adaptación propia, como más personal del personaje de Alicia, que vuelve al País de las Maravillas una vez que ya es adulta, o como en una segunda vuelta a Alicia, ¿no? Sí me gustó A Través del Espejo, que es la secuela de esa película, pero prefiero el libro. Es más, acá me van a matar. Entre Alicia en el País de las Maravillas y A Través del Espejo, me quedo con A Través del Espejo. Me gustaron mucho más los juegos de palabras, me gustaron mucho más las preguntas que se hace Alicia, este análisis ácido de la realidad, pero también entiendo que es porque Carroll le pone una mirada mucho más adulta. Ya les voy a decir por qué. Hay videoclips, tenemos a Gwen Stefani, bueno, Avril Lavigne, que hizo la música de la película, y también podemos encontrarnos adaptaciones de Alicia en el País de las Maravillas a videojuegos. Ninguna que haya trascendido demasiado, por lo tanto, aunque no juegue ninguna, seguro que no son muy buenas, pero puedo equivocarme. Espero sus comentarios por si estoy fallando. Y ahora llegó el momento de hablar de la controversia de Lewis Carroll. Pero antes es el momento de pasar la gorra. Le quiero agradecer a todos los que patrocinan este canal, que me ayudan un montón a seguir creciendo, porque es la forma en la que pagan el tiempo que me lleva a hacer este trabajo. Pueden suscribirse a patreon.com/porqueleerok, donde les ofrezco recompensas a cambio de su aporte, y si no, también hacerlo a través de la aplicación de Mercado Pago, escaneando el código QR, aportando lo que ustedes quieran, o en la descripción les dejo algunos links con aportes específicos de muy poco dinero, que todo suma al final del mes. Hay que pagar este alquiler con otro G. Charles Dodgson era un chico inglés que vivía en una familia de muchísimos hermanos. Se dedicaba a inventar juegos para sus hermanas, hacían magazines, revistas con textos literarios, con ilustraciones. Fue creciendo en ese marco de juego. Algunos dicen que era un hombre que siempre conservó este espíritu medio infantil de la diversión, de lo lúdico, y se transformó en un diácono, en un religioso de la religión anglicana. Se fue a vivir al Church Christ, una institución de la Universidad de Oxford, donde para muchos seguro lo conozcan, ahí se grabaron las escenas del comedor de Harry Potter. Y allí trabajó como docente. Era matemático, lógico, un dibujante aficionado, fotógrafo. Se dedicó a fotografiar a distintas personalidades de la universidad, y como aficionado empezó a hacer fotografías de niños y niñas, especialmente de niñas. Es por eso que hay muchas fotos de la verdadera Alicia en el País de las Maravillas, de Alice Liddell, porque a él le gustaba tratar como de capturar el espíritu medio salvaje o rebelde que tenía esta Alicia, a la que él quería como a una amiga, y es por eso que suscita muchas polémicas la figura de Lewis Carroll. Por algo también él usa un seudónimo, no quería que se mezclaran sus actividades relacionadas con la literatura infantil, por ejemplo, con su seriedad como universitario. La verdad es que, para ser sincera, no está comprobado que Lewis Carroll fuera un pedófilo o que hubiera intentado abusar de algunos niños con los que él tenía una relación.
De todas formas, esto lo pongo entre pinzas, porque según la época en la que analicemos la figura de Carroll, es qué juicio cae sobre él. Para algunos es lógico decir que Carroll tenía amigos o amigas de 7 años cuando él era un adulto. Con mi mirada de hoy, la verdad es que esto me resulta no solo ilógico, sino que bastante perverso, pero sí creo que él tenía un especial interés por el universo infantil y por este interés, por este respeto, por esta curiosidad, es que pudo escribir lo que escribió. Porque no sentía que tenía que bajarle línea a los niños, sino que podía conversar con ellos como si fueran pares. Esto no justifica cualquier tipo de abuso o de pedofilia de su parte, que no está comprobada, pero no lo justifica, sino que interpreto que esa es la razón por la cual él podía dirigirse a los niños y generaba un interés en los niños también, que querían estar con él y que le pedían cuentos e historias, a propósito de su deseo, su intención de conversar con ellos de pares, ¿no? De igual a igual. El tema es que aparecieron algunas fotos de Alicia en tono medio como seductor, y no se sabe muy bien, la verdad, por qué los padres deciden terminar la relación que tenían las niñas Liddell con Lewis Carroll. Para algunos la razón es por esta relación perturbadora, y para otros en realidad es la madre de las Liddell la que decide apartar a las niñas porque espera para ellas una relación con los hombres de otro tipo de poder adquisitivo. De hecho, hay una historia de la propia Alice Liddell cuando empieza a frecuentar ciertos círculos que aparentemente habría estado involucrada con una persona de la realeza, que después la reina Victoria impidió esa relación porque Alice no era de la realeza, y ella se termina casando con otro hombre con el cual tiene hijos y le pone el nombre al hijo de este tipo de la realeza con el que tuvo una relación, y el tipo de la realeza le pone Alice a una de sus hijas. Bueno, toda esa cosa también podría ser la razón por la cual la familia Liddell decide separarse de Lewis Carroll. El momento del corte de la relación con los Liddell no está tampoco en los diarios de Lewis Carroll. Esas páginas están como arrancadas, como cortadas, por lo tanto no se puede saber bien qué pasó. Pero al momento de escribir A través del espejo, en 1871, la secuela de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll ya no tiene relación con Alice Liddell. Le escribe cartas muy esporádicamente, esas cartas están. Lewis Carroll efectivamente le regala el manuscrito a Alice Liddell, el manuscrito de Alicia en el Mundo Subterráneo, ilustrado por él mismo. Y más tarde, después del éxito de Alicia, él le pide ese manuscrito para poder hacer como una especie de facsímil e imprimirlo. Hay también ediciones de eso, como fue el cuento original. Muchísima info para compartirles sobre Alicia en el País de las Maravillas. Espero que ustedes puedan seguir investigando por su cuenta, que les despierte mucha más curiosidad y que sigamos conversando sobre estos clásicos. El mes que viene es Maus. Historieta. A través de una simbología entre gatos y ratones cuentan el Holocausto. Así que va a ser fuerte, duro, pero es una obra de arte y un clásico de la literatura moderna, así que espero que se copen también conmigo a leerlo. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura.